Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Hoy es lunes 1 de junio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. Bueno, las protestas contra el gobierno y las protestas que han surgido en los estados. El negro George Floyd, a quien mató un policía ante la vista del mundo entero. Llegaron hasta la Casa Blanca. Vamos a ser muy cuidadosos con la noticia porque todavía no hay noticias oficiales, pero todo parece indicar y hay videos. Hay videos. Ante los videos, cómo se subleva uno. Muchas personas en los jardines de la Casa Blanca golpeando los cristales de la Casa Blanca. Al presidente Trump lo tuvieron que meter en el búnker. Después lo sacaron del búnker, ya está por fuera del búnker. Parecería que la situación estuviera controlada, pero hasta allá llegan las protestas por la muerte, por el asesinato de canalla. El presidente en el discurso triunfal, pues con toda razón triunfal, por el viaje del SpaceX, del Dragón, que llegó hasta donde estaban sus colegas astronautas esperándolos, esperando a los dos nuevos astronautas. Eso fue un acto maravilloso, heroico, fue emocionante, pero las protestas continúan y continúan en muchas ciudades, en Chicago, en Filadelfia, en Miami, en Washington, como hemos dicho, en Nueva York. ¿De qué tamaño será esto y cuándo va a parar? Es imposible preverlo. El desempleo en Colombia. Según las noticias del DANE, 5 millones de colombianos se quedaron sin empleo en el último mes en el que el DANE tiene noticias del desempleo. Y uno se pregunta qué pasa con esos 5 millones de colombianos. 5 millones de colombianos son 5 millones de familias, probablemente, y estamos hablando de 15 o 20 millones de personas que no tienen pan sobre la mesa, que no tienen horizonte. Se pregunta uno si esto estaba previsto dentro de los programas meticulosos que dice tener el gobierno nacional en el combate contra el COVID-19, o si esto es un hecho colateral no deseado, desde luego que no es deseado, pero imprevisto, y eso sería muy grave que fuera imprevisto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de hoy, 1 de junio, la cuestión, el manejo queda en manos de los alcaldes, de manera que serán ellos los responsables. El gobierno nacional ya se lavó las manos, ya hizo lo suyo. Ahora vienen los alcaldes. Lo primero que la alcaldesa de Bogotá decide es que la cuarentena seguirá 2 semanas más, pero Ciudad Kennedy quedará completamente bloqueada. Y Ciudad Kennedy es una ciudad del tamaño de Barranquilla o de Bucaramanga, una de las grandes ciudades del país. Eso es Ciudad Kennedy. ¿Cómo se va a garantizar ese cierre de una ciudad tan grande y con gente tan dispar? En Ciudad Kennedy hay todo, desde barrios privilegiados, muy importantes y muy bien diseñados, hasta otros que lo son mucho menos. ¿Qué va a pasar con Ciudad Kennedy? ¿Qué va a pasar finalmente con Corabastos? Corabastos es un foco de infección enorme, está dentro de los linderos de Ciudad Kennedy, pero es el sitio que abastece a Bogotá de comida. Desde España, Néstor Lasso se aparta de Iván Duque, le manda una carta
tremenda explicándole las razones por las que se aparta de él. Esa carta se la recomendamos a todos como elemento de crítica. No estamos diciendo que nos sumamos en todo lo que dice Néstor Lazo, pero dice muchas cosas que son ciertas y todas son serias. Bueno, tema para destacar, la presidencia de Azocaña. Fran Per no la asumirá. No es verdad que eso fue el resultado de una intervención de la Casa de Nariño. Lo sabemos de primera mano, lo hemos vivido de primera mano. No es verdad. La Casa de Nariño, como no podía ser de otra manera, no tuvo nada que ver en el asunto. Nada que ver. Eso fue una actitud muy explicable, por cierto, de toda la gente del Valle del Cauca, de toda la gente que tiene orgullo y vinculación con la gigantesca industria azucarera del Valle del Cauca, que no entendía por qué había que llamar un vallecaucano sin antecedentes, sin relación con la industria y con el único argumento de que podía tener contactos con la Casa de Nariño. ¿Eso qué significa, por Dios? Como si los vallecaucanos necesitaran eso. Y miren ustedes, no apareció un vallecaucano para Azocaña, pero sí hay vallecaucano para Fenalco y hay vallecaucano nada menos que para la asociación bancaria. Entonces, sí hay vallecaucanos de primera condición, de primera calidad, a quienes les duele el tema de la producción azucarera del país y de los ingenios y de esa tierra para representar a Azocaña. En todo caso, lo de Fran Per quedó atrás. Los ingenios tendrán que tomar ahora una decisión que seguramente será ponderada, será seria, y muy de acuerdo con la sociedad vallecaucana, que fue la que protestó y fue la que se levantó y fue la que dijo que definitivamente no aceptaba a un candidato que no tenía otro merecimiento que ser santista de primera línea y haber estado en las conversaciones de La Habana y haber discutido con las FARC nada menos que un plan de reforma agraria que es lo que menos interesa en estos momentos a toda la zona campesina del país. Bueno, eso pues es uno de los temas fundamentales de hoy. Las malucas relaciones entre China y Estados Unidos, si utilizamos ese término con pleno conocimiento, no son unas relaciones tirantes, no son unas relaciones difíciles, son relaciones malucas. Tendremos con nosotros a un amigo de esta casa, el profesor Román Ortiz, grande estudioso de temas estratégicos e internacionales y consultor de seguridad y defensa, para que nos hable eso para dónde va. Los Estados Unidos, el señor Trump no tuvo mucha compasión con China a propósito de las dificultades que tiene en Hong Kong, y ahora China parece que le devuelve la burla con ocasión de las revueltas que se cumplen en muchas ciudades de los Estados Unidos como protesta por el asesinato de un negro a manos de la policía, de policías blancos. Eran 4 policías blancos. Hay rompimiento definitivo de Trump con la Organización Mundial de la Salud. Trump dice que destinará el dinero que los Estados Unidos destinan a la Organización Mundial de la Salud a otras entidades u organizaciones que luchan por la salud del mundo en estos momentos críticos. Texas enseña al mundo cómo abrir, no muy rápido, no muy despacio. Una medida que ha sido muy interesante, y Texas está mostrando unas actitudes muy valiosas en estos conflictos derivados del coronavirus. Cargos por asesinato al policía que mató a Floyd. Ahora la gente está exigiendo cargos contra los 4 policías. Hay unos últimos videos donde se ve clarísimamente el momento en que Floyd es puesto
en condiciones de indefensión, cuando grita no puedo respirar, y están los 4 policías ahí, de manera que los otros 3 serían culpables por complicidad o por falta de asistencia a una persona que se muere. Señores, malas noticias sobre el café. Hoy hablaremos con el senador Alejandro Corrales sobre la recolección de esta cosecha. El precio del café se vino al piso, y se vino al piso el precio del dólar, que es lo que uno no comprende por qué. Porque las cosas se caen cuando abundan. Pero aquí, ¿por qué abunda el dólar? ¿De dónde vienen los dólares? Ya la última noticia sobre remesas es que las remesas cayeron también por la crisis de los Estados Unidos y la crisis de España, cayeron en un 30%. Las exportaciones se vinieron al piso. Entonces, ¿por qué cae el precio del dólar? ¿Está muy bueno el negocio del narcotráfico? ¿Será eso? En todo caso, el café en situación muy amarga, con un dólar en picada, que hace que el precio del café para este resto de la cosecha, la que se recoge en el mes de junio, será un precio de miseria. No habrá Transmilenio por la carrera séptima en Bogotá. Enhorabuena. Era una locura en la que nos quería montar el señor Peñalosa, simplemente para acabar con los automóviles privados que tienen una importancia enorme desde el punto de vista social y económico. Pero Peñalosa resolvió que esto tenía que ser montado en bicicleta, quería acabar con el transporte particular individual, que es indispensable en una ciudad del tamaño de Bogotá, y en buena hora ese proyecto quedó archivado. México ha duplicado en 2 semanas el nivel de contagios por coronavirus. ¿Qué viene para México? AMLO sigue haciendo monerías y ya está recorriendo otra vez a México y se está abrazando con la gente cuando las cifras no son nada halagadoras. Claro que son peores las del Brasil, que llega casi a 500.000 infectados y a 28.000 muertos. En este momento, Brasil está superando a los Estados Unidos en número de contagiados recientes. Chile tiene casi 90.000 contagios y lleva 1.000 muertos. Lo de Chile es supremamente preocupante también. El coronavirus en total tiene 6.300.000 contagios, para resumir, y tiene 364.000 muertos. Corea cierra cientos de escuelas recién abiertas. En estos planes de apertura hay que mirarlos de cerca y hay que mirarlos con cuidado. ¿Qué es lo que va a pasar? Corea abrió las escuelas y las tuvo que volver a cerrar cuando comprobó que el coronavirus estaba de regreso en sitios tan vulnerables como las escuelas. Todo sigue bien en el proyecto de Dragón, proyecto impresionante ante los ojos del mundo entero. Se hizo ese lanzamiento. America First, decía Trump a todos los vientos, y por lo que a eso respecta tenía razón. Una grande hazaña otra vez de la ingeniería espacial de los Estados Unidos. Las disidencias, es decir, los bandidos de las FARC, duplican su número en un año. Hay 2 grupos, separados, distintos, y alguien dice que antagónicos, el de Gentil Duarte, por un lado, y por otro lado, el de Márquez y el de Santrich. Márquez y Santrich unidos. Santrich está en Venezuela, adelantando los negocios de narcotráfico con Nicolás Maduro y con el cartel de los soles, mientras que no se sabe dónde está Márquez, pero está enfrentado con Gentil Duarte, eso es seguro. La entrevista Uribe Pastrana con Vicky Dávila. Esta es una entrevista que hay que escuchar. Los periodistas tenemos que ser generosos con nuestros colegas y entender que lo de Vicky Dávila ha sido una tarea maravillosa.
entrevista simultánea con los presidentes Uribe y Pastrana, que no se explican por qué. Denuncias que presentaron ante Néstor Humberto Martínez quedaron en un cajón, en el olvido. Y ahora viene Barbosa, tampoco hace nada. La fiscal que llevaba el caso y que lo tenía mucho más avanzado que todos los demás, fue separada del caso. Finalmente ha renunciado a la fiscalía y Barbosa dice que era que todo eso había que hacerlo para hacer unidad de mando y de manejo con los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Pura paja, pura paja. ¿Por qué silenció a la fiscal Centeno? Este señor Barbosa lleva muy poco tiempo, pero como ha hablado mucho, ha errado mucho. La entrevista Uribe Pastrana con Vicky Dávila. Anonymous es la base de datos de la policía de los Estados Unidos. Penetró en la base de datos de la policía de los Estados Unidos y tiene acusaciones muy importantes contra el presidente Trump. Presidente Trump que pospondrá el G7. Recuerden ustedes que Angela Merkel dijo que ella no iba a asistir al G7 mientras no tuviera la seguridad de que la pandemia hubiera sido superada, que no podía tomar ese riesgo por su país. Entonces ahora Trump dice que pospone la fecha, que quiere que Rusia vuelva al G7 para que sea el G8. Recuerden que Rusia había sido excluida del G7 por razones de altísima política internacional. Y entonces ahora Trump aprovecha y que quiere invitar a unos amigos, como si ese fuera un club de amigos. Quiere invitar a Corea del Sur, a Australia y a la India. Universal o Universal, si ustedes quieran, abre sus puertas en la Florida. Será la primera de estas organizaciones de entretenimiento que abra sus puertas. Obviamente las anuncian con todas las medidas de seguridad apropiadas para impedir mayor propagación del coronavirus. Los expertos, ¿quiénes son los expertos? Uno nunca sabe, pero hay expertos en todas partes. Los expertos en Estados Unidos dicen que las cifras próximas sobre desempleo van a ser desalentadoras, que no han servido las medidas que se han tomado ni los créditos a las pequeñas y medianas empresas, de manera que la apertura no ha producido esos efectos. Nueva York reabre a partir del 8 de junio. El gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, es tal vez hoy una de las personas de mayor prestigio político en los Estados Unidos por lo que ha logrado en el último tiempo. Nueva York, que estuvo a la cabeza de la pandemia en el mundo, abre o intenta abrir su economía y su vida social a partir del 8 de junio en una semana. Maduro aumenta precio de la gasolina. Es que ya no tiene con qué mantener el regalo. Eso era un regalo. Chávez resolvió regalarle la gasolina a los venezolanos y de paso a la gente que recibía gasolina regalada de Venezuela, entre otras Colombia y sectores de Colombia. Ahora cuando tiene que importar gasolina de Irán y la tiene que pagar a precios internacionales, no puede mantener ese subsidio o ese regalo. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos. Hubo una multitudinaria manifestación contra la Corte Suprema de Justicia del Brasil por una investigación penal que tiene contra Bolsonaro. Lo más curioso es que esa manifestación contra la Corte Suprema la presidió Bolsonaro. El gobierno chino comunica que tendrá vacuna para antes de finalizar este año 2020. Que las pruebas que se han hecho ya sobre un número importante de voluntarios han sido perfectamente satisfactorias. Y en España se anuncia la cuarentena final y definitiva, la última. Eso se llama estado de alarma, tiene nombre apropiado según la Constitución española del año 80 o 81. Y esta cuarentena o este estado de alarma se extenderá hasta el 21 de junio y será el último
porque ya Sánchez decreta que el coronavirus está derrotado. Señor Sánchez, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y en Hoy en la Historia empezaremos a recordar un personaje crucial en la historia de México y no siempre para bien. El indio Porfirio Díaz, el vencedor de una guerra y después el tirano de México por más de 30 años. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden sintonizarnos a través de sus dispositivos móviles utilizando el app de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También pueden hacerlo a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También estamos en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y en Sincelejo se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos presentes en 9 plataformas de podcast. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad. O también pueden hacerlo a través de Instagram, @La Hora de la Verdad Oficial, o a través de Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus comentarios y de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Aprovecha el tiempo para compartir en familia, para leer, para cocinar, para descansar, pero sobre todo para escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Lida Zamora, la luminosa, gran cantante colombiana, fue la esposa de Pepe Cáceres cuando éste falleció, si no nos traiciona la memoria, una de las cantantes y artistas más notables de Colombia en todas las épocas. Interpreta de Julio Flores, Mis Flores Negras. Con esa canción hermosísima del más grande poeta popular colombiano de Julio Flores, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Disparados los casos de coronavirus en Colombia y de ello dan cuenta las cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, que este fin de semana registró cifras récord en número de contagios diarios y en número de fallecidos. Colombia alcanzó los 28.236 contagios y hoy empieza esta nueva etapa de aislamiento. Tras haber tenido estos 2 meses el aislamiento preventivo obligatorio, hoy Colombia entra en una nueva dinámica en donde veremos un aislamiento completamente relajado en gran parte del país, menos en Bogotá y menos en la ciudad de Cali. Y en Bogotá, la localidad de Kennedy queda completamente cerrada, además, por 14 días. Quedan cerradas sus fronteras con las localidades de Ciudad Bolívar, de Puente Aranda, de Fontibón, de Tunjuelito y de Bosa. Asimismo con el municipio de Mosquera. Unas fronteras además muy complicadas de manejar entre los barrios y queda completamente reforzado entonces el aislamiento en Kennedy, en donde los contagios están desbordados. La diferencia en teoría entre el aislamiento en Kennedy y en las otras 19 localidades de Bogotá no debería ser ninguna, pues la capital del país mantiene por 15 días más un aislamiento más riguroso que en el resto del país. No cambian para nada las circunstancias de aislamiento en Bogotá, en donde pues ya veremos cómo se maneja el tema, porque la gente, lo cierto es, está en la calle. En los demás municipios del país queda desde hoy el balón en gran parte en el terreno de juego de los alcaldes, quienes podrán incluso pedir la reapertura de sus aeropuertos. Ya veremos pues cómo será el manejo por parte de los alcaldes de toda esta situación y ya veremos cómo sale ese experimento, pero lo cierto es que en gran medida, en manos también del autocuidado y de la responsabilidad de la gente, 2 factores que ni ayudados por el aislamiento permitieron contener los contagios, queda ahora el manejo de la situación. Ahora el país entra en esta nueva fase mientras que el presidente Duque corre la proyección del pico de contagios para el mes de agosto. Recuerden ustedes que
Inicialmente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, había dicho que el pico de contagios llegaría en los meses de junio y julio. Bueno, el presidente Duque ya corre esa proyección para el mes de agosto. Seguir conteniendo a la gente en casa resultó imposible y a pesar de que en Bogotá la gente debe seguir en casa, este fin de semana de nuevo se vieron miles de personas por toda la ciudad, como si nada estuviera ocurriendo. La gente no aguanta más, no aguantó más el desempleo completamente desbordado, como lo reflejan las cifras del DANE, y dan cuenta de ese 25,5%, 23,5% de desempleo en las 13 principales ciudades del país. Y bueno, lo que viene, doctor Londoño, insisto, será entonces el autocuidado, porque el aislamiento sirvió para darle tiempo al gobierno nacional para preparar el sistema de salud, las unidades de cuidados intensivos, todas las camas hospitalarias, el hospital de campaña en Corferias, y eso pues se pondrá ahora a prueba con lo que viene. Será ahora y en agosto, como lo advierte el presidente Duque, cuando todo este sistema se ponga a prueba y se ponga a prueba si funcionó o no comprar tiempo para atacar, o mejor, para tratar de sobrevivir al coronavirus. Fiado de mi memoria, digo que lo que yo recuerdo es que el pico estaba previsto para junio. Lo de julio tal vez lo incluyeron más adelante. Junio y era segunda o tercera semana. Entonces después, por lo que usted dice, lo aplazaron un poco para julio y ahora para agosto. Un drama. Un Sí, drama. señor. Primero Sí. avisaron, vea usted, primero avisaron que sería en junio el pico, y después empezaron a cambiar, a correr un poquito la proyección a julio, y bueno, ahora el presidente Duque dice no, esto será en agosto. Dramática situación con una pérdida de empleos que ya es absolutamente insostenible. De ella hablamos en nuestro escrito de hoy en Las Dos Orillas, que ustedes pueden leer y lo pueden leer también aquí en la página de La Hora de la Verdad, que se llama precisamente 5 millones. Son 5 millones largos los desempleados, ¿no? Que es una cifra que se dice muy fácilmente. 5 millones. Mire, ¿cuánto me demoré? Muy poco me demoré en decir 5 millones. Los dramas que hay ahí, la verdadera tragedia humanitaria que hay detrás de esa cifra. Montserrat Fernández. Buenos días. Hagamos un rápido recorrido por el mapa del coronavirus en el mundo, porque ya son más de 6 millones de casos confirmados y los países con más contagios son Estados Unidos, donde además de la pandemia vive momentos de tensión racial, Brasil y Rusia, en donde en las últimas semanas en Rusia han tenido una gran expansión, Reino Unido, que es el cuarto país con más contagios, y el quinto lugar está en España. Pero Estados Unidos, Reino Unido e Italia son los países con mayor número de muertos. Y como ya saben, el epicentro en estos momentos de la pandemia, el epicentro de la pandemia está aquí en Latinoamérica y se reportan más casos diarios que en Estados Unidos. Perú, a pesar de que fue uno de los primeros países que se encerraron para enfrentar el coronavirus, pues no ha podido evitar las terribles consecuencias de esta pandemia debido en primer lugar a que la población se resistió a encerrarse porque, como ustedes saben, tiene unos niveles de informalidad laboral muy altos. De hecho, les quiero dar algunos datos sobre los niveles de informalidad en algunos países. El Perú tiene un 70% de trabajo informal, que es una cifra superior a la de muchísimos países, como el caso de México, que tiene un 60%. Colombia, que tiene un 48% de informalidad, Argentina tiene un 50%, Brasil un 40% y Chile un 30%. Además, Perú tiene un sistema de salud frágil y que no han mejorado a lo largo de todos estos años. En El Salvador, por otro lado, su presidente está mandando a los centros de contención de cuarentena administrados por el gobierno a todos los que pilla por la calle. Y la Nicaragua de Daniel Ortega ha politizado el tema y sigue insistiendo en parecerse a Suecia. La economía informal y la deficiencia en los sistemas de salud en Latinoamérica no ayudan en absoluto a la lucha contra esta pandemia tan horrible. Cuando el hambre aprieta es muy, muy difícil quedarse en casa con los brazos cruzados y si a eso le sumamos los sistemas de salud y de protección tan débiles, pues se agrava la situación.
Es muy difícil manejar el hambre, muy difícil, sobre todo cuando viene súbitamente